Estacioné en la entrada, las llantas crujiendo contra la grava. Apenas una hora antes, mi vecina me había llamado susurrando por teléfono que vio a unas personas metiendo cajas en mi casa. Mi casa. Dejé la conferencia a medio camino, con el corazón latiéndome fuerte, todo el trayecto, rogando que ella estuviera equivocada. Pero al subir al porche me quedé helada. Ahí estaban Emiliano, mi único hijo, de pie en la puerta con su esposa y sus hijos, cajas apiladas detrás, como si ya fueran dueños del lugar. Sus ojos se cruzaron con los míos sin una pizca de vergüenza. «Tú ni siquiera tienes familia», dijo con voz fría, tan afilada que quemaba. «Nosotros nos quedamos con la casa». Por un instante el mundo se tambaleó. Esas palabras pesaban más que la maleta que aún cargaba del viaje. En una sola frase me habían borrado. Mis manos temblaban, pero no de debilidad. Entré. Ellos seguían desempacando, los niños corriendo por el pasillo, como si ya fuera su hogar. Mi nuera esquivaba mi mirada dando órdenes sobre las cajas, como quien se instala en una casa nueva. Emiliano estaba rígido, su tono ya despectivo, como si yo fuera solo un estorbo que debían sortear. Quise gritar, preguntarle cómo podía olvidar las noches que me desvelé, pagando cuentas, los años que sacrifiqué para que él tuviera un futuro, pero no salió ni una palabra. En cambio, saqué el celular de mi bolsa y marqué 3 números. Mi voz sonó firme al hablar. «Soy Rosario Morales. Necesito policías en mi dirección. Ahora». Emiliano giró la cabeza hacia mí, un destello de sorpresa rompiendo su máscara. Los labios de mi nuera se abrieron, pero no salió sonido alguno. La risa de los niños se apagó en un silencio incómodo. Me enderecé respirando con calma, viendo cómo mi hijo entendía que esto no iba a ser tan fácil como creía. Y ahí supe, la batalla apenas comenzaba. La mayoría de las mañanas en Valle del Sol empiezan igual. La tetera silba, el aroma del café tostado llena la cocina y llevo mi taza a la ventana que da al jardín. Me gusta esa quietud, esa que te deja escuchar el zumbido de las abejas si te quedas quieta un rato. Mis vecinos saludan al pasar, con sus perros jalando las correas, pero no se detienen. Vivimos lado a lado, amables, pero reservados, cada quien guardando sus historias. Me había acostumbrado a ese ritmo. Desde que Emiliano se fue de casa hace años y mi esposo falleció, el silencio se volvió mi compañero más fiel. Algunas mañanas, por pura costumbre, ponía 2 tazas en la mesa solo para guardar una de vuelta en la alacena antes de que alguien lo notara. Otros días escribía tarjetas de cumpleaños para familiares que casi no me hablaban, eligiendo cada palabra con cuidado, aunque sabía que los sobres podían terminar en un cajón o en la basura. El jardín ha sido mi ancla. Arrodillarme en la tierra, sacar vida de las semillas, me dio algo a lo que aferrarme cuando la soledad apretaba demasiado. Los jitomates, las filas de frijoles, los rosales tercos, al borde de la cerca, ellos escuchaban sin juzgar. A la casa la veía igual, un testigo silencioso fiel, incluso cuando los años fueron achicando mi mundo. Por mucho tiempo me convencí de que esa quietud era seguridad. Si no pedía nada, si no exigía nada, tal vez nadie me quitaría nada más. Me decía que la paz estaba en las habitaciones vacías, en las llamadas sin respuesta, en las noches cuando el único sonido era el tic-tac del reloj viejo en el pasillo. Pero al estar en la puerta ese día, mirando a Emiliano con sus cajas y sus palabras frías, algo rompió ese silencio. Fue darme cuenta de que lo que había tomado por paz era solo ausencia, y la ausencia deja espacio para que otros lo llenen con sus propios deseos. El silencio con el que había vivido todos estos años ya no me protegía. Estaba retando a alguien más a llevarse todo. No siempre estuve sola en una casa silenciosa. Hubo años en que cada rincón resonaba con la voz de Emiliano, fuerte e insistente,
pidiendo más de lo que a veces creía poder dar. Pero siempre encontraba la manera. Cuando quiso entrar a la academia privada al otro lado de la ciudad, vendí el brazalete de oro que me dejó mi madre. No era gran cosa, pero alcanzó para los uniformes y los libros. Después, cuando llegaron las facturas de la colegiatura, que mi sueldo de secretaria escolar no podía cubrir, trabajé noches en la biblioteca y limpié casas los fines de semana. Mis manos se agrietaron, mi espalda se endureció, pero los cheques se pagaron y Emiliano cruzaba esas puertas cada mañana, vestido como si perteneciera ahí. Recuerdo un verano en que soñé con llevarlo al mar. Nunca lo había visto y pensé que el recuerdo podría valer algo, pero usé el dinero que había ahorrado para gasolina y hospedaje en comprarle una laptop nueva, la que su consejero dijo que le daría ventaja. Me dije que habría otros veranos, otras oportunidades. Nunca llegaron. Mi familia lo alababa sin parar. Emiliano va a llegar lejos, decían en las reuniones. El futuro de la familia. Los halagos corrían como agua, pero nunca llegaban a mí. Yo solo era la que hacía que todo ocurriera invisible, en el fondo la olvidada que mantenía la máquina en marcha. Cuando traía premios a casa, mi nombre no estaba en ellos. Cuando se graduó con honores, nadie mencionó las noches que me desvelé cosiendo botones a sus camisas o calculando qué cuentas podía retrasar para pagar sus libros. Ahora viéndolo caminar por mi casa, como si siempre hubiera sido suya, veo el patrón claramente. Lo crié para tomar, para esperar, para creer que cada sacrificio era solo su derecho. Y yo, Dios me ayude, lo permití, porque lo amaba, porque creía que amar significaba dar hasta que no quedara nada. Pero parada en ese silencio, me doy cuenta de que llega un momento en que una madre deja de ser vista como persona y pasa a ser solo un recurso. Y Emiliano llegó a ese punto hace mucho. La primera vez que Emiliano volvió después del funeral de su padre, pensé que el duelo lo había suavizado. Llegó una tarde gris, con un vaso de café humeante en la mano, el vapor subiendo en el aire frío al entrar. Pensé que lo necesitarías, dijo poniéndolo en mis manos. Era de la marca que me gusta, la que él solía burlarse por ser demasiado fuerte. Nos sentamos en la mesa de la cocina y por un rato todo se sintió casi normal. Preguntó cómo estaba sobrellevando las cosas, si las noches eran solitarias, si había pensado en viajar a visitar a los primos en Mazatlán. Su voz era suave, casi tímida, y me sorprendí estudiando su rostro buscando al niño que conocía bajo las líneas de hombre. Por primera vez en años, me permití creer que me había extrañado. Cuando se recostó en la silla y sonrió, sentí que algo en mi pecho se aliviaba. Tal vez por fin entendía. Tal vez había visto cuánto cargué y podíamos empezar de nuevo. Hablé demasiado libre, contándole cómo el jardín había sido mi compañía, cómo a veces ponía 2 tazas en la mesa por pura costumbre. Él escuchaba, asintiendo, incluso extendió la mano para apretar la mía. Luego, como si estuviera hablando del clima, dijo: «Entonces, ¿cuándo piensas poner la casa en venta? Hablamos con un agente la semana pasada. Dice que una propiedad de este tamaño se vende rápido». Las palabras cayeron como piedras. Mi mano se deslizó de la suya. Su sonrisa no vaciló, seguía ahí educada, como si no hubiera dicho nada cruel. Me di cuenta entonces de que cada pregunta, cada palabra suave, había sido un preludio, una máscara para ponerme cómoda antes de cortarme. Lo miré y vi no a un hijo buscando acercarse, sino a un hombre ensayando un guión practicado y deliberado. El calor nunca fue real. La traición había sido planeada mucho antes de que trajera ese café a mi puerta, y dolió más que si nunca hubiera regresado. Una vez cargué a Emiliano en mi espalda durante una tormenta de arena. Él tenía 8 años. El camión no pasó y la escuela, por alguna razón, seguía abierta,
y él rompió en llanto al pensar que perdería su asistencia perfecta. Así que lo envolví en una cobija, metí su lunch en el bolsillo de mi chamarra y caminé por el polvo que cegaba solo para llevarlo a la puerta de la escuela, antes de la primera campana. Esa noche trabajé doble turno, primero en la biblioteca, acomodando libros hasta el cierre, luego limpiando los baños del centro comunitario, cuando todos se habían ido. Mis piernas dolían, mis dedos se agrietaban por el frío, pero recordaba su sonrisa esa mañana, cuando se quitó la bufanda y dijo: «Eres como superheroína». Me aferré a eso. Hubo años así, sacrificios silenciosos. Nunca los llamé así, no entonces. Solo eran lo que hacías por tu hijo. Cuando solicitó entrar a la universidad, saqué una tarjeta de crédito que no podía pagar solo para comprarle un traje para las entrevistas. Cuando se comprometió, vendí el collar que me dio mi madre, la única joya de verdad que tenía, para ayudar con el enganche del salón de bodas. Nunca preguntó de dónde salió el dinero. Nunca preguntó si me quedaba algo. Recuerdo estar en la última fila de su boda, con las manos juntas, susurrándome a mí misma: algún día entenderá, algún día verá lo que costó. Pero nunca lo hizo. En cambio, vi cómo crecía la distancia. Primero en los silencios entre llamadas, luego en cómo su esposa nunca me miraba a los ojos cuando venían, luego en la tarjeta de la agente inmobiliaria que accidentalmente dejaron en la mesa del pasillo. Todas las noches que me dormí sentada, ordenando cuentas, remendando uniformes, haciendo listas de compras que no pasaran de 500 pesos, no significaron nada para él ahora. Vivía en la comodidad que construí, pero nunca preguntó qué me costó hacerla. Y ahora caminaba por mi casa como si siempre hubiera sido suya. Entré a mi propio pasillo y encontré a Mariana, la esposa de Emiliano, parada en el cuarto principal, con su celular en la mano, midiendo de pared a pared con una cinta métrica. Ni siquiera se inmutó cuando entré. «Qué bueno», dijo apenas mirándome. «Estamos calculando dónde poner la cuna. Este cuarto tiene la mejor luz». Lo dijo como si ya estuviera decidido, como si yo ya hubiera dado mi permiso. Miré la cama, mi cama y la ventana donde solía sentarme con mi café mañanero, viendo volar a los colibríes entre los árboles. Mi bata aún colgaba en la puerta. Emiliano entró detrás de mí, en silencio, con los brazos cruzados. No me miró, no lo había hecho, no de verdad desde que llegaron. «Pensamos que podrías mover tu escritorio al comedor», añadió Mariana, señalando con la barbilla. «No necesitas tanto espacio, tanto espacio». No dije nada. Mi silencio se alargó tanto que la puso incómoda, pero no lo suficiente como para detenerse. «No es que estés dando fiestas», dijo con una risa corta. «Y no es como si tuvieras familia de verdad viniendo, sin nietos que críes, sin esposo. Solo estás tú». Ni siquiera se detuvo, pero el daño ya estaba hecho. «Solo estás tú». Emiliano seguía sin hablar, sin decirle que parara, sin defenderme ni como su madre, ni siquiera como persona. Lo curioso de la traición es que a veces no grita. A veces se queda en un rincón, con los brazos cruzados, sin decir nada, mientras alguien más te rompe el corazón. Algo en mí cambió entonces, no con lágrimas, sino con claridad. No estaban aquí para vivir conmigo, estaban aquí para borrarme. Cada palabra estaba pensada para achicarme, para convertirme en una invitada. Un fantasma, pero no era un fantasma, y no iba a mover mi escritorio a ningún lado. Sonreí, no del tipo que ellos reconocerían, sino del que aparece justo antes de que empieces a construir algo afilado y silencioso. Que hablaran. Yo ya había comenzado a prepararme. Esa noche, cuando la casa se quedó en calma y las luces del pasillo se apagaron, fui al closet de los abrigos no por un suéter, sino por la caja fuerte, escondida bajo unas botas de lluvia viejas. Era lo único que llevé cuando visité al abogado hace 7 años,
justo después de la boda de Emiliano. En ese entonces pagué su luna de miel y el enganche de su casa, pensando que los ayudaría a empezar bien. Mi abogado me miró a los ojos y dijo: «Puedes quererlos, Rosario, pero protege lo que construiste, hasta de la familia». Abrí la caja con manos firmes. Ahí estaba la escritura. Mi nombre solo, el mío, grabado en tinta negra sobre papel grueso. El fideicomiso, las revisiones del testamento, cada hilo legal bien amarrado. Ni una firma de Emiliano, ni una cláusula suelta. Podían mover mis muebles, pero no podían borrar mi nombre. Respiré hondo y saqué una libreta amarilla. Comencé a hacer notas. Luego, con calma, llamé a don Pepe, el vecino de 2 casas más allá, el contratista jubilado, que aún me debía un favor por ayudar a su esposa con las cuentas cuando el cáncer las apretó. ¿Todavía tienes contactos para sistemas de seguridad? Los tenía. Para el mediodía del día siguiente, instalamos cámaras en ambas entradas, un candado inteligente en la puerta trasera y reforzamos el pestillo del garaje. Mariana pensó que solo estaba haciendo reparaciones. No preguntó. Rara vez preguntaba algo. No expliqué. Solo los dejé acomodarse. No cuestioné que Mariana empezara a apilar libros de bebés en la isla de la cocina, ni que Emiliano dejara sus zapatos junto a la puerta, como si ésta siempre hubiera sido su casa. Que se sintieran cómodos, que se sintieran seguros, que creyeran que era demasiado blanda para detenerlos. Limpié la caja fuerte, la guardé de nuevo bajo las botas de lluvia justo donde siempre estuvo, y esperé, porque a veces la verdadera fuerza no viene con un grito, viene con silencio y una llave que no saben que aún tienes. El salón de la parroquia estaba lleno de murmullos de esos que flotan entre vasos desechables, de café y sillas plegables. Estaba a media plática con doña Lupe sobre catálogos de semillas cuando mi celular vibró en el bolsillo. Un mensaje. De Clara, mi vecina de al lado. Oye, pensé que seguías en el centro comunitario. Tus luces están encendidas. Y vi movimiento por la ventana de la cocina. ¿Todo bien? Se me hizo un nudo en el estómago. No había dejado nada encendido. Salía al aire frío, más frío de lo que recordaba, y abrí la API de seguridad. El video estaba borroso al principio, pero luego se aclaró. Emiliano, parado en mi puerta trasera con algo en la mano. Una herramienta. La metió en la cerradura y la giró con maña. La puerta se abrió con un clic. Mariana lo seguía cargando cajas. Los niños corrían adelante como si entraran a una suite de hotel en vacaciones. Ella reía señalando hacia el cuarto principal. Emiliano asintió y desapareció por el pasillo. Miré la pantalla. Mi mano temblaba, pero me sentía extrañamente tranquila. Caminé al estacionamiento, subí al coche y manejé a casa. El cielo pasaba borroso. Árboles, señales, semáforos. Mis manos seguían firmes en el volante, pero mi estómago se retorcía con cada kilómetro. No necesitaba revisar las cámaras otra vez. Ya había visto suficiente. Al llegar a mi entrada, ahí estaba la camioneta de Emiliano estacionada como si fuera su lugar. Apagué el motor, el corazón latiéndome fuerte. Entré. La sala estaba llena de cajas. Un carrito de juguete rodaba por el piso de madera. La voz de mi nuera salía de la cocina preguntando dónde guardar las tazas. Ni siquiera me miró. «¿Llegaste temprano?», dijo Emiliano con voz plana. Lo miré. Miré la vida que estaba reacomodando sin mi permiso. Luego saqué mi celular. «Voy a llamar a la policía», dije con voz calmada. Emiliano puso los ojos en blanco. «Ay, mamá, no hagas esto un drama». No respondí. Toqué la pantalla. Y mientras ellos se quedaban ahí congelados a medio movimiento, dándose cuenta de que no iba a desaparecer, me di la vuelta y salí. Ahora estaba lista, que la ley viera lo que habían hecho. Las luces rojas y azules iluminaron la calle antes de que me levantara de los escalones.
Los policías llegaron rápido, 2, uno mayor, otro joven. Ambos tranquilos profesionales. Los recibí en la banqueta con la carpeta pegada al pecho. Adentro la escritura notariada y clara. Mi nombre, nadie más. Por aquí dije con voz más firme de lo que sentía. Me siguieron por el camino. Emiliano estaba en el pasillo a medio colgar un abrigo en mi closet. Se quedó inmóvil al ver los uniformes. Su rostro cayó no de miedo, sino de fastidio, como si fuéramos una molestia. «Es un malentendido», empezó dando un paso al frente. «Esta es una propiedad familiar». Mariana apareció detrás con los brazos cruzados, la barbilla alzada. Ella está sola. Ni siquiera usa la mitad de las habitaciones. Esta casa no debería desperdiciarse en una sola persona. El policía joven me miró. «Señora, le entregué la carpeta». La abrió, revisó los documentos, luego los miró a ellos. «Esta casa es de ella. Están invadiendo propiedad privada». La boca de Emiliano se abrió, se cerró. Mariana balbuceó algo sobre áreas grises legales, sobre derechos familiares. Los policías no se inmutaron. «Tienen que recoger sus cosas y salir», dijo el policía mayor. «Ahora». El silencio se estiró un momento. Luego, Emiliano resopló y se dio la vuelta. Se movieron por mi casa como extraños ya no tan seguros. Mariana metía ropa en bolsas murmurando por lo bajo. Los niños miraban desde las escaleras confundidos. Me quedé en la cocina mientras los policías supervisaban mi mano descansando ligeramente en la barra que había limpiado cada domingo durante 20 años. No me sentía triunfante, me sentía cansada de una manera que iba más allá de los años del dolor hasta algo más profundo, una especie de luto por el niño que alguna vez sostuve, por la versión de mí que alguna vez creyó que el amor bastaba para mantener a las personas buenas. Se fueron sin decir una palabra más, sin disculpas, sin reconocimiento, solo puertas de coche azotadas y silencio. Pepe me mandó un mensaje. ¿Pasó? Respondí. Se fueron. Pero la justicia es silenciosa y no siempre trae paz. La casa volvió a estar en calma, no silenciosa como cuando irrumpieron, sino calma como respira un hogar después de ser defendido. Me senté junto a la ventana, con mi café mañanero, las manos alrededor de la taza como ancla, viendo el viento mover las copas de los árboles. La orden de restricción se tramitó sin problema. Los policías revisaron el video. El abogado presentó los papeles. Mi nombre, mis derechos, ahora estaban protegidos, no solo por la ley, sino por una verdad que ya no podían ignorar ni torcer. Las noticias corren rápido en un pueblo como Valle del Sol. La entrada atrevida de Emiliano a mi casa seguida de su salida escoltada por la policía dio de qué hablar. Los comentarios condescendientes de Mariana, escuchados alguna vez en el mercado, ahora repetidos en susurros, no le ganaron simpatías. La gente no me decía mucho directamente, pero saludaban más tiempo. Paraban a sostenerme la puerta, dejaban unos panecillos extra de la misa. Así suena el apoyo, aquí suave, constante, sin esperar nada. Pepe vino esa mañana con un ramo de girasoles en la mano. Pensé que el porche necesitaba algo de color, dijo con una sonrisa tímida. Siempre era cuidadoso con sus palabras, nunca presionaba por detalles. Solo aparecía cuando importaba, como cuando instaló los candados sin pedir nada a cambio. Tomé las flores, las puse en el viejo jarrón de cristal de mi abuela y las coloqué en la mesa de la cocina. La mesa que por unos días feos estuvo ocupada por gente que creía tener derecho a todo lo que construí. Ya no. Me paré en la puerta y miré mi casa. Cada rincón tenía mi huella. Cada ventana enmarcaba una vida que había protegido. Y pensé de nuevo en las palabras de Emiliano. Tú ni siquiera tienes familia. Sonreí para mí, dejando que el calor del café y el orgullo silencioso se asentaran en mis huesos. Tenía razón.
no tengo familia. Escogí algo mejor.